Son las 6:03 en este gobierno de la tarde. Es momento de conversar con don Álvaro Arbelo, consultarle por la vía telefónica en esta cabina donde estamos al servicio de todos los amables oyentes. Saludos, don Álvaro, bienvenido a su Esteban Delgado, un saludo para todos. Adelante, Esteban. 809-732-0101, 809-200-0101 y 855-221-0101 son los teléfonos para comunicarse con don Álvaro Arbelo. Gobierno de la tarde, diga su nombre, por favor, y su pregunta. Sí, buenas tardes, Esteban, desde Higüey, Manuel Villavicencio. Mi saludo para ustedes, para Iluminada y para este buque insignia de este programa, don Álvaro Arbelo hijo. Don Álvaro, ¿quién fue el general Douglas MacArthur? Máximo jefe directo, porque el general Eisenhower era el comandante en jefe de todas las fuerzas vivas que luchaban contra la Alemania nazi, y fue el hombre que dirigió el operativo de D-Day, el día decisivo, el hombre que ha tenido más militares bajo su mando, general Douglas MacArthur. Ahora usted ha mencionado el nombre de otro general histórico, de otro general glorioso, ¿verdad? Que llegó a 4 estrellas a través de un récord. Entonces, ese es en los hechos, en la acción, en el terreno de juego, vamos a llamarle así, que era un juego duro. Ese es una figura que hay que respetar, un jefe militar de primerísima categoría. Gobierno de la tarde, buenas, diga su nombre y su pregunta para don Álvaro Arbelo, adelante. Sí, buenas tardes, Rosa Durán desde Santo Domingo Este. Don Álvaro, una pregunta. ¿Por qué razón a Joaquín Balaguer no se le considera un dictador si él tenía todas las características para ser considerado dictador? No, él era un dictador. Él se apoderó del poder, fíjese que no lo soltó solo cuando le dio la gana. Fue que entregó cuando ya realmente no tenía fuerzas, ni físicas ni psíquicas. Y entonces entregó ahí, pero mientras tuvo oportunidad, no las hizo a favor de nadie. Un dictador, sin lugar a duda, y además un dictador que echó sobre sus hombros muchas cargas sangrientas. Gobierno de la tarde, diga su nombre y su pregunta para don Álvaro Arbelo. Buenas tardes. Don Álvaro, Estados Unidos estuvo caudillo. Repita otra vez, que no se entendió. Que si Estados Unidos tuvo caudillo, así como Trujillo. Imposible, por Dios. Sea una democracia, caudillos son los tiranos de estos pequeños países. Un Trujillo aquí, un Pinochet por allí, ¿verdad? A esos niveles. Pero ¿cómo te va a decir que si Estados Unidos tuvo un tirano? Esa es la gran democracia, la democracia del norte. Buenas tardes, diga su nombre y su pregunta para don Álvaro. Muy buena tarde, quiero felicitarlo por este fabuloso programa. Habla el doctor Manuel Santana desde la Florida. Yo quiero saber, que Álvaro me diga, ¿qué participación tuvo el capitán piloto Octavio de la Maza en el secuestro y rapto? Él organizó, ejecutó el secuestro de Octavio de la Maza Vázquez, el secuestro de ese personaje tremendo de la cultura, del derecho, de la política, etcétera, y lo llevó de Nueva York a Montecristi. Entonces después de Montecristi lo trajo un piloto de los Estados Unidos, pero a usted eso no le interesa. A usted le interesa pues cuál fue la participación de Tabito de la Maza en el caso de Galíndez, bueno, en que lo secuestraron en Nueva York y él lo trajo a República Dominicana. Don Álvaro, aunque de todas maneras, fíjese que barrió la dictadura, no solo mandó matar a Octavito de la Maza, sino también al propio piloto norteamericano, también mataron a la dama que supuestamente sedujo a Galíndez, y mataron también al médico que lo sedó para poder trasladarlo. O sea que ahí no quedó testigo de ese secuestro. Trujillo no creía
en cosas adversas. Cuando tomaba una decisión, había que ejecutarla. Si no, el ejecutado era usted que no cumplía. Gobierno de la tarde, se cayó esa. Gobierno de la tarde, buenas. Diga su nombre y su pregunta para don Álvaro Arbelo. Quiero saber si es cierto que... ¿Aló? Sí, hable, sí, diga, pregunte. ¿Es cierto que Aníbal de Peña peleó en la guerra de 1965? No peleó en la guerra, compuso el himno de la revolución, el himno de los constitucionalistas. Lo compuso el maestro Aníbal de Peña, que está vivo, ejerce en la Florida, un gran músico, un gran pianista y un compositor excelente de letra y música. Y en la revolución, pues su participación fue, entre otras cosas, producir el himno de la revolución. Buenas tardes, diga su nombre y su pregunta para don Álvaro Arbelo. Adelante. Miguel, mataron también a la novia del piloto norteamericano que era Zapata. El piloto norteamericano era Murphy, Donald Murphy, ¿no? ¿Cuál Zapata? ¿Qué es eso? Después, a Tabito lo mataron, lo torturaron, lo mataron y se lo tiraron en el patio a la viuda. Otra mocana. Pero ya de Montecristi a Santo Domingo, ya fue Curtis. No, ese nombre que usted dice es un invento. Cuando usted leyó eso, repúdielo, que están mintiendo. No, don Álvaro, él se refiere a la azafata que también estaba en el avión, que también la mataron, dice el señor que llamó. Yo desconozco eso. Sí. Yo sé nada más que a Murphy lo trajeron aquí, lo entretuvieron, le dieron un dinero, no lo dejaron salir y finalmente lo asesinaron. Gobierno de la tarde, diga su nombre y su pregunta para don Álvaro Arbelo. Adelante. Juan Félix Tejada, es una aclaración, que el muchacho seguro no quiso decir la batalla de los cangrejos, sino la invasión de caracoles. ¿Qué dice él, Esteban? Repita otra vez porque no entendí. Nada. Vuelva a llamar que no se entendió nada. Sí, y hable con más precisión y más seguridad. Gobierno de la tarde, buenas, adelante. Su pregunta para don Álvaro Arbelo. Buenas tardes, le habla Juan. ¿Qué para preguntarle a don Álvaro quién era Tiradentes y quién era Alma Mater? A Tiradentes fue un revolucionario, un médico brasileño. Le decían Tiradentes porque era un famoso especialista bregando con la zona de los nervios y todo lo demás que se mueve por ahí. Y le pusieron Tiradentes porque en brasileño venía siendo el que saca las muelas, el que saca los dientes, el que los tira, o sea, que los jala, ¿verdad? Por eso le pusieron así. Sí, porque él era odontólogo, don Álvaro, sí. Gobierno de la tarde, buenas, adelante. Buenas, don Álvaro, ¿quién fue Hugo Bros Tito? Hugo, gracias. Diga otra vez, ¿Hugo quién? Bros Tito. Hugo Bros Tito. Hugo Bros Tito. Se refiere al mariscal Josip Broz, al mariscal Tito, el hombre que unificó Yugoslavia, el hombre que dirigió los cuerpos contrarios al nazismo, los nacionalistas, e hizo de ese país una potencia tan grande que tuvo que ver directamente con la posición de los no alineados. Ahora, después, todos esos países que él unificó, que eran 4, se unieron para formar un solo país. Y ahí está el resultado. 4 pendejadas, 4 porquerías de países. ¿Usted los ha ido a mencionar? No, ni los va a oír mencionar, porque eran países cuando estaba el mariscal Josip Broz, alias Tito. Don Álvaro, a propósito de una llamada de un oyente ayer que preguntaba por un señor llamado Cleto Villavicencio, que usted mismo le decía que si él tenía conocimiento de quién era que podía hacer su aporte, pues nos llamó alguien de Higüey, nos escribió, mejor dicho, para decirnos que hay una calle que se llama Cleto Villavicencio en Higüey, porque este señor que nació en Higüey en 1815 fue un luchador independentista
que participó incluso en la batalla de las carreras y que también fue colaborador del hermano de Juan Pablo Duarte, Vicente Celestino, para recolectar armas y ese tipo de cosas, y que entonces por eso lo honran en Higüey con una calle que lleva su nombre. Bueno, ese es un buen homenaje a un patriota, que la familia no debe desperdiciar eso y debe organizar un acto con motivo de la vez que falleció, que murió en combate, porque tú dices que era un héroe nacional, bueno, pro-independentista. Gobierno de la tarde, su nombre y su pregunta para don Álvaro Albelo. Sí, buenas tardes. Diga. Don Álvaro, ¿quién fue Bochán Javier? Bochán Javier, bueno, ¿quiénes fueron? Varios generales de la era de Balaguer, varios generales que ocuparon altas posiciones en el Estado, generales de mucha preparación, de mucha capacidad, ya todos murieron, de manera que, por favor, no toque esa tecla. Gobierno de la tarde, buenas, adelante. Su nombre y su pregunta. Buenas, mi nombre es Vivian Lebrón, soy del Padre de las Casas. Mi pregunta es la siguiente. Francisco de Rosario Sánchez, él fue elegido como presidente constitucional de la República Dominicana. Entonces yo quiero preguntar que por qué él renunció al día siguiente a la presidencia. Gracias. Nunca llegó a ser realmente presidente. Eran días provisionales, eran días de improvisaciones, eran días muy, muy particulares, muy individuales, etcétera. Ahora, Francisco de Rosario Sánchez, uno de los grandes próceres de este país, que merecía no solo la presidencia de la República, sino todos los honores, ¿verdad?, que reciben los héroes nacionales cuando dan su aporte a la independencia de una nación. Gobierno de la tarde, su nombre y su pregunta para don Álvaro Albelo. Adelante. Pablo Larancuén, Santo Domingo Este. Yo quiero hacerle una pregunta a don Álvaro. Don Álvaro, Eugenio María de Hostos fue un ilustre maestro puertorriqueño radicalizado en la República Dominicana. Maestro extraordinario. ¿Qué aporte tuvo? Creador de la mayoría de las escuelas para enseñar a la juventud a leer, a aprender, a tener conocimientos, ¿verdad? Fue vamos a decir, el padre espiritual, didáctico, pedagógico de Salomé Ureña de Enríquez. Él fue un hombre extraordinario que está enterrado aquí. Amaba a este país como amaba el otro país que tenía, que era Puerto Rico. El puertorriqueño se siente dominicano y el dominicano se siente puertorriqueño. Eugenio María de Hostos, una gloria, una joya de aportes a Puerto Rico, a República Dominicana y a toda el área centroamericana y del Caribe. Gobierno de la tarde, su nombre y su pregunta para don Álvaro Albelo. Es Ramón sí. Enrique, es para hacer una aclaración, que le hicieron una pregunta una vez a don Álvaro sobre Carmita Landetoy. Carmita Landetoy fue una inspiradora para que la mujer votara junto a Mejía y la de aquí de Santiago. Gracias por su aporte. Sí, usted se refiere a que ella fue luchadora para lograr el derecho al voto de la mujer. Gracias por su aporte. Vamos a una pausa. Sucedió Trujillo en 1942. 42. ¿Verdad? Con doña Abigail Mejía a la cabeza, una intelectual, una profesional del derecho, de la política, de la cultura dominicana. Murió muy joven, 40 y pico de años. Doña Abigail Mejía Solier, ¿verdad? Fue un factor determinante para que Trujillo dispusiera que la mujer tenía los mismos derechos y que por lo tanto merecía ejercer el libre sufragio y hasta ocupar posiciones en el campo de la judicatura o del derecho. Vamos a una pausa. Cuando retornemos seguimos tomando llamadas de los amables oyentes para consultar con don Álvaro Albelo. Francis.